Nuevamente, bienvenidos a todos. El día de hoy, para mí es un gusto presentarles a Gisela Ortiz León, nuestra ponente del coloquio de hoy. Gisela es originaria del estado de Oaxaca, realizó estudios de licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, Campus Morelia, también de la UNAM. La doctora Ortiz es investigadora postdoctoral en el Instituto Max Planck para Radioastronomía en Bonn, Alemania, donde desarrolla varios proyectos de interferometría en radio, astrometría de estrellas jóvenes, caracterización de sistemas dobles de estrellas y búsqueda astrométrica de objetos subestelares y objetos planetarios. Ha publicado 43 artículos científicos en revistas internacionales, los cuales han recibido más de 2,000 citas en la literatura especializada. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el premio por parte de la Unión Astronómica Internacional a la mejor tesis de doctorado de 2017 en la rama Astronomía Fundamental, la beca Alexander von Humboldt para investigadores postdoctorales y el premio Breakthrough en Física Fundamental, que comparte con el resto de la colaboración del consorcio del telescopio de Horizonte de Eventos. Actualmente es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores en México. Y bueno, nuevamente, gracias Gisela por aceptar la invitación y adelante cuando quieras comenzar con tu coloquio. Sí, gracias. Creo que ya está ahí en modo pantalla completa la presentación. Sí. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero que nada agradecer a Emilio por la invitación a dar esta charla y también la oportunidad de hablar acerca de este proyecto en el cual he estado colaborando en años recientes. Bueno, antes de comenzar también quisiera mencionar que el proyecto está a cargo de Salvador Curiel, quien está asociado al Instituto de Astronomía en Ciudad de México. Y bueno, me invitó a participar en este proyecto principalmente para trabajar en lo que es la parte de diseño y realización de las observaciones y calibración de los datos observacionales. Entonces, un poco la plática está dirigida hacia esa parte, pero también voy a tratar de hablar de manera un poco más general sobre el panorama, ¿no? Más general de los exoplanetas. Entonces, el plan de la plática es hablar acerca de búsquedas astrométricas de objetos subestelares y para entrar en contexto, pues mencionar que los objetos subestelares son objetos, un grupo de objetos que abarcan tanto las estrellas enanas cafés como los planetas. Las estrellas enanas cafés, como su nombre lo sugiere, son estrellas que tienen dimensiones muy pequeñas comparadas con el tamaño del Sol, y tiene masas que van de unas 30 veces a unas 80 veces la masa de Júpiter, lo cual no es suficiente masa para que puedan mantener el quemado de hidrógeno en su interior. Sin embargo, sí pueden llevar a cabo otro tipo de reacciones termonucleares, en particular quemado de deuterio. Y esto los diferencia de los planetas que, como bien saben, al ser menos masivos, pues no pueden llevar a cabo reacciones termonucleares en su interior. Y voy a hablar acerca de estas búsquedas astrométricas de este tipo de objetos, y en particular búsquedas que estamos realizando hacia dos tipos de estrellas. En el caso de los planetas, estamos tratando de buscarlos alrededor de estrellas de baja masa, relativamente cercanas a nosotros, es decir, estrellas que están a unos 10, unas cuantas decenas de parsecs del Sol. Y en el caso de las estrellas enanas cafés, las buscamos alrededor de estrellas relativamente jóvenes, es decir, estrellas que tienen unos cuantos millones de años de edad y que se encuentran en regiones de formación estelar cercanas a nosotros, es decir, unos cuantos cientos de parsecs del Sol. Y luego, entonces, hablaré acerca de un primer planeta que hemos encontrado con estas búsquedas y que publicamos el año anterior, y que se trata de un planeta con una masa similar a la masa de Saturno, alrededor de una estrella que lleva el nombre de TBL 513, menos 46,446. Y finalmente hablaré acerca de cuáles son las implicaciones que tiene en particular este descubrimiento y las búsquedas que estamos realizando
en el contexto de las teorías de formación planetaria que se están desarrollando actualmente. Entonces, el panorama actual de los exoplanetas es que, pues, sabemos que prácticamente todas las estrellas tienen planetas alrededor de ellos. Y en esta gráfica les muestro el número de planetas descubiertos con función del tiempo, donde pueden ver que prácticamente en la última década pues, ha habido un auge muy importante en este campo, y este número de nuevos descubrimientos se ha mantenido muy cerca de 200 descubrimientos al año. E incluso ha habido un par de años donde este número se ha disparado de manera significativa. Y esto se debe a muchas razones, entre ellas que hay un interés muy grande por parte de no solo de la comunidad astronómica, sino de varias áreas de la ciencia en este tema, por diversas razones, en particular, pues, la relación que existe con los exoplanetas y la búsqueda de vida más allá de la Tierra y de nuestro sistema solar, pero también por el hecho de que por este interés se han construido observatorios que se han dedicado exclusivamente a realizar estas búsquedas, y eso por un lado, y por otro que ha habido también pues muchas mejoras en cuanto a las técnicas de análisis de datos que permiten que estas búsquedas se puedan hacer de manera rutinaria. Y eso ha dado lugar a que hoy en día se tengan más o menos 4.400 planetas confirmados y reconocidos de manera oficial. Y aquí les muestro a la izquierda algunos de los métodos más utilizados para hacer búsquedas de planetas extrasolares, así como el número que se han encontrado con cada método. Y en particular quisiera recalcar que el método de astrometría, el cual voy a describir más adelante, pues como pueden ver ha dado a la fecha pocos descubrimientos, ¿no? En total solamente 14, de los cuales 11 planetas tienen masas arriba de 13 veces la masa de Júpiter, que es el límite o la masa mínima para el quemado de deuterio, y entonces estos objetos están más bien allí entre el límite de considerarse planeta o considerarse enana café. Y a lo largo de la charla yo creo que va a quedar muy claro por qué ha sido complicado en general realizar búsquedas de planetas con este método, pero también un poco la idea de la charla es como, tratar de convencerlos de que este panorama puede cambiar en años venideros, un poco por el advenimiento que se espera de una nueva generación de radiotelescopios. Entonces, en la búsqueda de exoplanetas con el método de astrometría consiste en detectar de manera indirecta el planeta mediante la medición del efecto gravitacional que ejerce el planeta sobre la estrella, que es lo que se conoce como la señal astrométrica, y que viene dado por esta A mayúscula que aparece aquí en esta relación. Y esta expresión viene de simplemente considerar la definición del centro de masa de un sistema, en este caso un sistema que consiste de la estrella y un solo planeta. Y entonces las señales astrométricas es el semieje mayor de la órbita que describe la estrella, y está dada por esta expresión, donde M mayúscula es la masa de la estrella, y M minúscula y A minúscula es la masa del planeta y el semieje mayor del planeta, de su órbita en torno al centro de masa del sistema. Entonces, si uno combina esta expresión de la señal astrométrica con la tercera ley de Kepler, uno puede investigar la relación que existe entre diferentes propiedades del planeta o de la compañera en general. Y en particular aquí les muestro lo que sería la relación para la masa de la compañera y el periodo de su órbita. Y aquí las líneas en diferentes colores indican diferentes valores de la señal astrométrica, que va de 0.01 a 0.2 milisegundos de arco, donde estos milisegundos de arco son, se refiere a tamaños angulares que se pueden trasladar a tamaños espaciales considerando la distancia a la que se encuentra la fuente, ¿no? En este caso, estoy considerando una estrella que tiene una masa de 0.08 veces la masa del Sol, es decir, una estrella de muy baja masa,
y que se encuentra a 10 parsecs, y entonces, en este caso, un milisegundo de arco equivale a 0.01 unidades astronómicas. Y entonces la manera de interpretar esta gráfica es pues que uno puede ver cuáles son los valores de la masa en el periodo que corresponden a una señal astrométrica, o bien uno puede interpretarlo de otra forma. Es decir, dado una señal astrométrica que yo puedo medir, dada una precisión que tengo con mi instrumento, yo puedo con esta gráfica saber cuál es el espacio de parámetros de la masa y el periodo que puedo explorar, dada esta precisión astrométrica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un instrumento, un telescopio que me permite medir la posición de la estrella con una precisión de 0.05 milisegundos de arco, entonces voy a poder medir una señal astrométrica a 3 sigma entre 0.1 y 0.2 milisegundos de arco, y por lo tanto con observaciones que realice en un periodo de varios años, esta gráfica lo que me dice es que puedo detectar con este método compañeras que tengan masas por arriba de 0.1 veces la masa de Júpiter. Es decir, que estamos hablando de compañeras con masas similares a los planetas gigantes que se encuentran orbitando alrededor de estrellas de muy baja masa, es decir, estrellas enanas cafés. Por otro lado, si ahora considero una estrella similar al Sol, es decir, con una masa de una vez la masa del Sol, y ahora considero el caso de estrellas que están situadas en este caso 130 parsecs, que serían estrellas jóvenes localizadas en regiones de formación estelar cercanas. Haciendo el mismo análisis, uno puede ver de esta gráfica que con observaciones que abarquen varios años, uno puede detectar compañeras que tengan masas por arriba de unas cuantas decenas de veces la masa de Júpiter. Es decir, estamos hablando de enanas cafés orbitando alrededor de estrellas jóvenes. Entonces, teóricamente, la idea es muy sencilla. Lo que hay que hacer es medir la señal astrométrica, pero desde luego en la práctica siempre las cosas son más complicadas. Y en particular, un aspecto que hay que tomar en cuenta es el hecho de que la estrella no solamente se va a mover por el efecto que ejerce el planeta sobre ella, sino que además va a tener otras contribuciones, que de hecho van a ser contribuciones mayores a su movimiento. Y dentro de estas contribuciones se encuentra lo que es el movimiento propio y la paralaje. El movimiento propio es como su nombre lo dice, el movimiento propio de la estrella, y se debe en gran medida al hecho de que la estrella no está fija en el cielo, sino que se está moviendo con respecto al centro de la galaxia, no está en órbita circular alrededor del centro de la galaxia. Y entonces, en una escala de tiempo de unos cuantos años, este movimiento uno puede suponer que se trata de un movimiento lineal o bueno, esto sí es si la estrella está aislada, pero si la estrella está en algún sistema de más de una estrella, entonces uno podría modelarlo como un movimiento acelerado, uniformemente acelerado. Y por otro lado, la paralaje es un movimiento aparente que la estrella presenta debido a que la Tierra está girando en torno al Sol, y como consecuencia la estrella va a describir un movimiento en forma de elipse, como lo muestra esta animación, cuyo el tamaño de semieje mayor de la elipse va a ser precisamente la paralaje, y va a ser inversamente proporcional a la distancia en la cual se encuentra la estrella. Entonces, realmente lo que uno espera observar mediante el monitoreo continuo de la posición de la estrella es un movimiento más o menos similar a lo que muestra esa simulación, que sería un movimiento en forma de hélice. Y esto pues complica en cierta manera las cosas. Sin embargo, en realidad representa una ventaja frente a otros métodos de búsqueda de planetas, porque con estas mediciones, ¿sí? Creo que hay una pregunta del público. Sí, gracias. Perdón por interrumpir, Gisela. En todos los casos que estudian suponen que solamente hay una compañera, ¿verdad? No suponen que puede haber dos, por ejemplo. Sí podemos suponer que hay dos, siempre y cuando tengamos datos suficientes para
para poder modelar, para poder tomar en cuenta eso. Voy a tocarlo un poquito más adelante. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Sí. Sí. Entonces, como les decía, la ventaja de este método frente a otros es que, claro, al medir la paralaje, tenemos de manera directa en la distancia, y además, si por algún otro método podemos conocer la masa de la estrella, entonces es posible no solamente determinar los parámetros, los elementos de la órbita de la estrella, sino además los elementos de la órbita de la compañera, que recordemos, estamos detectando de manera indirecta, es decir, no podemos verla en las observaciones. Y además podemos determinar la masa de la compañera, lo cual pues ayudaría, ¿no?, a saber si lo que estamos viendo, la compañera que estamos viendo, es un planeta o bien una estrella enana marrón. Entonces, de este método lo que uno mide son posiciones en el plano del cielo de la estrella, que vienen dadas por estas coordenadas alfa y delta. Y entonces lo que uno hace es modelar las posiciones de la estrella con pues un modelo que tome en cuenta todas estas contribuciones de movimiento que acabo de explicar, que vienen expresadas en estas dos ecuaciones. Donde aquí las mu alfa y la mu delta serían el movimiento propio, este término sería el término de la paralaje, y las g serían la componente que incluye el movimiento orbital de la compañera, que está descrito por una órbita kepleriana. Y entonces, en el caso más sencillo, que sería el caso de considerar que solamente hay una compañera en el sistema, nuestro modelo tendría 12 parámetros libres, pero en principio uno puede ir añadiendo aquí más términos y ir agregando compañeras, lo cual aumentaría el número de parámetros libres en el modelo. Y de estos parámetros libres, incluye 7 parámetros que describen a la órbita de la compañera, que serían el periodo, la inclinación, la excentricidad, el semieje mayor de la órbita y los ángulos que determinan la orientación de la órbita en el plano del cielo, y que están indicados en este diagrama. Ahora bien, el método en sí, el método de astrometría, de búsqueda de planetas con astrometría, no es un método nuevo, sino que es un método que se ha utilizado con anterioridad. Y de hecho, en sí, la astrometría es una rama de la astrometría muy vieja, que se empezó a utilizar hace varios años, específicamente desde los 1840, más o menos, cuando se realizó la primera medición de la distancia a una estrella por el método de la paralaje. Entonces, realmente, la parte novedosa que nuestro grupo está tratando de desarrollar es el hecho de que estamos tratando de aplicar este método mediante observaciones a longitudes de onda de radio. Y la razón por la cual nos fuimos hacia el radio tiene que ver con un problema, que es el problema de la resolución angular. Entonces, la resolución angular es una propiedad que me va a determinar con cuánto detalle puedo determinar la forma o la estructura de un objeto que esté estudiando, y viene dado para cualquier instrumento óptico, como el cociente de la longitud observada y el tamaño del telescopio. Y para daros una idea de qué escalas de resoluciones angulares estamos hablando, aquí en esta tabla muestro las resoluciones angulares que tienen diferentes instrumentos observando en el óptico. Y si recordamos, al inicio de la plática mencioné que estamos interesados en detectar señales astrométricas del orden de 0.2 milisegundos de arco. Y como ven, esto es unas 500 veces más chica que la resolución angular que se puede obtener, por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble, que es pues uno de los telescopios más potentes que operan en el óptico. Y realmente uno no puede, o es muy complicado llegar a esas resoluciones angulares en el óptico. Sin embargo, en el radio, una solución con la cual podemos mejorar la resolución angular es utilizar interferómetros de radio. Y estos interferómetros
la idea es que uno, en lugar de construir o de tener un telescopio gigante, ¿no? De varios centenas de metros de diámetro, uno, en lugar de esto, construye muchas antenas que pueden estar separadas entre sí por metros o incluso kilómetros, y entonces uno coordina las antenas para que se observe de manera simultánea hacia una región del cielo, y posteriormente se procesan las señales que cada una de estas antenas registra, y con ello se hace una imagen del objeto que uno está estudiando, y puede obtener entonces una resolución angular muy alta, porque en este caso la resolución angular está dada, está dada por la línea de base mayor entre las antenas del arreglo, que sería la máxima separación que pueden tener las antenas de mi arreglo. Entonces, si uno, por ejemplo, considera líneas de base de varios miles de kilómetros, esto implicaría que las resoluciones angulares serían del orden de 1 milisegundo de arco o incluso mejores. Y esto también implica que la precisión astrométrica, la cual es proporcional a la resolución angular y también a la señal, inversamente proporcional a las cositas de señal de ruido, esta también va a mejorar, ¿no? En el caso del ejemplo que considero, que son líneas de base de varios miles de kilómetros, esto implica que podemos tener precisiones astrométricas del orden de 0.1 milisegundos de arco, lo cual ya está al nivel de la señal astrométrica que nos interesa medir. Y bueno, en particular, esta técnica que implica usar interferómetros, donde las líneas de base son de varios miles de kilómetros, es un caso particular que recibe el nombre de interferometría de líneas de base muy largas, o VLBI, y que seguramente les resulta familiar, porque es la misma técnica que se utilizó para obtener la famosa imagen de la sombra del agujero negro en el centro de la galaxia M87, en donde se utilizó un instrumento, el telescopio del horizonte de eventos, donde las líneas de base involucradas pues son básicamente comparables con el diámetro de la Tierra, y con el cual pues es posible incluso lograr resoluciones angulares mucho más altas, del orden de algunas cuantas decenas de microsegundos de arco. Nosotros en nuestro grupo, para realizar estas búsquedas de exoplanetas, estamos utilizando otro instrumento, que es el arreglo de líneas de base muy largas, o VLBA, el cual es un instrumento que consiste de 10 antenas, todas ellas idénticas entre sí, que están distribuidas en el territorio de los Estados Unidos, y que tienen una línea de base máxima de aproximadamente 8.600 kilómetros. Y que además observa a una longitud de onda de 4 centímetros. Nosotros, en el pasado, varios miembros del grupo que estamos trabajando en la parte de búsqueda de exoplanetas con radio, hemos utilizado ya con anterioridad este instrumento, esta técnica, aunque lo hemos hecho esto para hacer estudios un poco diferentes. Y quisiera aprovechar un poco la charla para mencionar muy rápidamente uno de estos proyectos. En particular, este proyecto, conocido como Gobelins, que fue un proyecto que realizamos hace ya algunos años en colaboración con gente del IRIA y en Morelia, en el cual hicimos un censo astrométrico muy grande, cual nos dimos a la tarea de observar del orden de 270 estrellas jóvenes, localizadas en varios sitios que se indican en este diagrama de la galaxia, que son nubes moleculares, es decir, son regiones donde hay grandes aglomeraciones de gas y polvo, donde actualmente está ocurriendo formación de estrellas similares al Sol. Y la razón por la cual hicimos esto, bueno, una de las motivaciones fue el hecho de que estas regiones, al tener grandes cantidades de gas y polvo, pues son opacas a longitudes de onda ópticas, ¿no? Entonces realmente es muy complicado obtener los parámetros astrométricos, y en particular la distancia de objetos que están dentro de estas regiones.
lo cual en el radio no sucede, ¿no? La ventaja del radio es que estas nubes pues son transparentes al radio y uno puede observar estas estrellas. Entonces, como parte de este proyecto, obtuvimos los parámetros astrométricos a más o menos 100 estrellas jóvenes, y de esto obtuvimos pues un catálogo grande que incluía tanto posiciones estelares, paralajes, distancias, movimientos propios y velocidades en el plano del cielo. Y para aquellas estrellas para las cuales se tienen las velocidades a lo largo de la línea de visión, pues también pudimos derivar velocidades espaciales. Y con ello, una de las cosas que se pudieron hacer fue determinar o identificar componentes dentro de estas nubes, y esto nos permitió determinar tanto la estructura tridimensional como la cinemática de estas nubes moleculares. Y también como parte de este proyecto empezamos a estudiar algunas de estas estrellas que resultaron ser estrellas binarias, es decir, sistemas de dos estrellas, donde las separaciones involucradas son de unas cuantas unidades astronómicas, como es el ejemplo que les muestro en este momento, donde gracias a estas observaciones que realizamos por varios años, fue posible modelar el movimiento orbital de los sistemas binarios, y a partir de este modelaje obtener varios parámetros astrométricos, y entre ellos las masas de los componentes de los sistemas binarios, con una precisión muy alta que es muy difícil de alcanzar con otros métodos. Entonces, retomando lo de búsqueda de exoplanetas con interferómetros en radio, el objeto que estudiamos recientemente es TBLM 513. Es como ya lo mencioné, una estrella enana café. También se le llama enana ultrafría porque estas estrellas son pues muy frías, ¿no? Tienen temperaturas muy bajas comparadas con la temperatura superficial del Sol. Incluso pueden llegar a tener temperaturas por abajo de 1000 kelvins. Este objeto en particular se encuentra a 10.8 parsecs del Sol. Tiene una masa estimada entre 0.06 y 0.08 masas solares y una edad de más o menos 400 millones de años. Y la razón por la cual empezamos con este objeto es que ya con anterioridad se había observado con DLBI en más o menos en una escala de un año entre 2010 y 2011, y al analizar estos datos nos dimos cuenta que había ciertos indicios de que la estrella podía tener una compañera. Entonces nos dimos a la tarea de solicitar más observaciones. Nos aprobaron las observaciones y en total obtuvimos 18 nuevas épocas, ¿no? que se observaron entre 2018 y 2019, y esto combinado con los datos viejos pues nos da una escala de tiempo, una base temporal de más o menos 10 años. Y lo que ven en estas imágenes en su pantalla son dos imágenes obtenidas a partir de estos datos. Realmente no hay nada sorprendente en estas imágenes. Lo único que quizás que es importante notar es que la emisión del objeto está muy compacta, lo cual quiere decir que está confinada a un área, a una región que es comparable con la resolución angular del instrumento, lo cual es una ventaja porque esto facilita las cosas a la hora de poder modelar la posición con el modelo que estamos considerando. Entonces, así es como se ven los datos. Estos serían las coordenadas en el plano del cielo, alfa y delta. Y como pueden ver, bueno, cada uno de estos puntos son una posición medida en cada una de las épocas observadas. Y como pueden ver, pues el movimiento mayor que contribuye en mayor medida al movimiento de la estrella, pues es el movimiento de la paralaje. Y esta línea sería entonces el ajuste considerando solamente movimiento propio y paralaje. Y en estos dos paneles lo que muestro serían los residuos en las dos coordenadas, en alfa y en delta, que se obtiene al restar a los datos el modelo, que solamente incluye paralaje y movimiento propio. Y como pueden ver,
de estos residuos, uno puede ver ya que hay algo ahí, ¿no?, que podría estar y causando que los residuos no describan un parámetro, una distribución aleatoria, sino que más bien describen una especie de movimiento periódico, ¿no? Entonces esto ya es una primera sugerencia de que hay al menos una compañera alrededor de esta estrella. Y bueno, para pasar ya a mostrarles los resultados en sí, quisiera mencionar así muy rápidamente una herramienta que utilizamos mucho para hacer estas búsquedas, y que es el periodograma. La idea es muy sencilla también. Se trata de considerar nuestro modelo y ajustarlo a los datos, pero hacerlo para un número grande de periodos. Y cuando uno hace esto, uno puede calcular la chi cuadrada de ese ajuste y comparar esta chi cuadrada con la chi cuadrada del caso más sencillo, que sería un caso donde solamente se considera movimiento propio y paralaje. Y eso entonces permite construir esta z, que es precisamente lo que se muestra en esta gráfica, en el eje Y, que vendría dada por esta expresión, donde kappa p serían el número de parámetros libres en el modelo que considera la existencia de una compañera, y kappa 0 sería el número de parámetros libres del modelo más sencillo, y NOP sería el número de datos. Entonces, de esto uno puede construir este tipo de gráficas, ¿no?, que sería la potencia como función del periodo, y entonces lo que sigue es buscar en estos diagramas señales altas, ¿no?, que sugerirían que hay una señal de vida a un planeta. Y qué tan creíble es esta señal, pues eso estaría dado al compararlo con lo que llamamos la probabilidad de falsa alarma, que nos va a decir cuál es la probabilidad de que ese pico tenga su valor por casualidad. Entonces, lo que buscamos son, pues, picos fuertes, ¿no?, que tengan una probabilidad de falsa alarma bajos. Entonces, el programa que estaba mostrando corresponde precisamente a los datos de TBLM 513, que se obtiene al combinar los datos viejos con los datos nuevos. Y donde pueden ver que hay un pico claro en el programa que está entre 200 y 300 días. Y este pico se mantiene si ahora solamente consideramos los nuevos datos. Nuevamente, lo único que podemos decir a partir de este diagrama, de este periodograma, es que hay algo con un periodo entre 200 y 300 días. Y lo que sigue es ya ajustar, ahora sí, todos los parámetros libres del modelo a los datos, pero como sabemos que el periodo está en este intervalo, pues podemos restringir la ventana de búsqueda del periodo y de esta manera acelerar la convergencia del ajuste. Entonces, lo que muestro ahora son ya los datos ajustados con el modelo, con el modelo donde todos los parámetros se ajustan. Y en los paneles de arriba lo que muestran son los datos en rojo, y el modelo donde hemos restado el movimiento propio y la órbita. Y abajo en los otros dos paneles serían de nuevo los datos y el modelo donde hemos restado el movimiento propio y la paralaje. Entonces, esto correspondería a la señal astrométrica, que como pueden ver es muy pequeña, pero está ahí muy claramente detectada. Y estos serían los parámetros que uno obtiene de los ajustes. Como pueden ver, el periodo es de 241 días. La excentricidad, por el momento, no la podemos determinar de manera... no la podemos restringir con estos datos, y entonces está fija a 0. La inclinación sería de cerca de 90 grados. Esto sería el semieje mayor de la estrella, que es más o menos 0.02 unidades astronómicas. Y dado que conocemos la masa de la estrella, que se ha publicado por otros trabajos, y que sabemos que está entre 0.06 y 0.08 veces la masa del Sol, podemos entonces derivar la masa de la compañía, que nos sale de más o menos 0.4, 0.5 veces la masa de Júpiter. Y más o menos obtenemos los mismos parámetros si ahora incluimos los datos viejos, que serían los parámetros que se muestran ahora. Entonces, este
diagrama muestra una comparación sencilla de este sistema en comparación con nuestro sistema solar, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema que es muy diferente al nuestro, en donde hay un planeta gigante en una órbita similar a Mercurio, entonces se encuentra muy cerca de su estrella, lo cual no se observa en nuestro sistema solar. Y pues, quisiera ahora hablar un poco de cómo encaja las propiedades de este planeta en comparación con las propiedades que se conocen a partir de los planetas que se han detectado por otros métodos. Entonces, para ello les muestro en esta gráfica, serían todos los planetas que se habían detectado hasta el momento en que publicamos estos resultados. Y en este caso estamos ploteando la masa de la estrella en el eje Y y en el eje X la masa del planeta. Y los colores indican el método que se utilizó para descubrir cada uno de ellos. Y vemos aquí en este caso el objeto que nosotros detectamos está indicado aquí por los puntos negros, y vemos que este planeta cae en una zona, en este diagrama, donde ha habido pocos descubrimientos con otros métodos. Y esto también se puede ver si ploteamos la masa de la estrella como función del semieje mayor del planeta, ¿no? O la masa del planeta como función del semieje mayor del planeta, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades, o dos razones que pueden explicar por qué otros métodos no han encontrado muchos planetas en estas zonas. Una posibilidad sería un sesgo observacional, porque, como lo mencioné al inicio de la plática, se trata de estrellas enanas cafés, es decir, son estrellas muy pequeñas, y también son estrellas que son intrínsecamente débiles. Entonces, y son intrínsecamente débiles en el óptico. Y estos otros métodos funcionan en el óptico, y en particular, pues tienen dificultades para hacer búsquedas de planetas cuando la estrella es muy poco brillante. Esa sería una razón. Y la otra razón sería que realmente hay un proceso físico que impide la formación de planetas gigantes en torno a estrellas de muy baja masa, que tiene que ver se relaciona con las teorías de formación planetaria. Entonces voy a hablar, a discutir lo que serían las dos teorías más aceptadas en la actualidad. La teoría más aceptada es la teoría que se conoce como acreción del núcleo, que de hecho es la teoría que explica cómo se formaron los planetas en nuestro sistema solar. Entonces, de acuerdo con esta teoría, lo que sucede es que uno tiene el disco circunestelar, que está formado de gas y polvo, y en este disco circunestelar el polvo se acumula a tal grado de llegar a formar planetesimales, que tienen más o menos un tamaño de unos cuantos kilómetros. Y luego estos planetesimales, por medio de colisiones con otros planetesimales, se pueden acumular, ¿no? De esta acumulación se puede llegar a formar un núcleo de más o menos unas 15, 20 veces la masa de la Tierra. Y entonces cuando se forman estos núcleos, al ya ser un objeto más masivo, puede empezar a atraer el gas del disco circunestelar, ¿no? Que es lo que se conoce como acreción, y por medio de esta acreción, el planeta crece en masa hasta formar un planeta gigante. El problema con este método, con esta teoría, es que la teoría predice que debe haber muy pocos planetas gigantes orbitando estrellas de muy baja masa. Y esto se muestra en esta gráfica de un estudio realizado por estos actores en el 2004, donde tenemos en el eje Y la masa del núcleo y la masa total del objeto que se está formando, y en el eje X el tiempo. Y están considerando dos casos. El primero es el caso de una estrella de una masa solar, donde se ve que en una escala de tiempo de más o menos 3 años,
se formó un núcleo de unas 15 veces la masa de la Tierra, y cuando esto sucede, entonces el núcleo, que sería la línea punteada, empieza a crear masa y crece muy rápido en masa, ¿no? Hasta llegar en unos menos de 3 megaños, hasta llegar a tener unas cientos de veces la masa de la Tierra, que ya sería la masa que tiene un planeta gigante. Y por otro lado, el caso de una estrella de baja masa, en este caso una estrella de 0.4 veces la masa del Sol, vemos que el core, el núcleo, en una escala de tiempo de unos 10 megaños, apenas ha alcanzado una masa de menos de 10 masas terrestres. Sí, y además, para esta escala de tiempo, gran parte del material en el disco circunestelar ya se ha evaporado, y por lo tanto es prácticamente imposible que se acumule más material, más gas, y por lo tanto es imposible que se formen planetas gigantes por medio de este mecanismo. Entonces, una alternativa, ¿no?, a la formación de planetas gigantes en torno a estrellas de muy baja masa se ha investigado, y es la teoría que se conoce como inestabilidad del disco o fragmentación del disco, en el cual uno tiene un disco circunestelar que tiene inhomogeneidades en su densidad, y entonces hay regiones dentro del disco que son susceptibles a sufrir inestabilidades gravitacionales, y entonces en esas regiones el material colapsa por su propia gravedad, y entonces a partir de este colapso el objeto puede acumular mucho gas y formar así un planeta gigante. Entonces ha habido muchos trabajos recientes en torno a investigar este mecanismo de formación planetaria, y en particular aquí muestro un trabajo del año pasado, donde consideran simulaciones hidrodinámicas de discos circunestelares, y en estas simulaciones estos autores encuentran que es posible formar planetas gigantes alrededor de estrellas de muy baja masa en escalas de tiempo considerablemente muy cortas, ¿no? Estamos hablando de escalas de tiempo de unos 20, 30 kiloaños. Y el único requisito que ellos encuentran es que el disco debe ser muy masivo, con una masa que es comparable a la masa de la estrella. Y si esto se cumple, entonces pueden formar planetas que al momento de su formación se encuentran por arriba de 10 unidades astronómicas, y que tienen masas de entre 1 y 10 veces la masa de Júpiter. Entonces, realmente si uno considera este mecanismo, pareciera que sí se pueden formar planetas gigantes en torno a estrellas de muy baja masa. Y para explicar el hecho de que los planetas observados se encuentran a distancias más cercanas a la estrella, pues uno podría invocar a otros procesos, como por ejemplo sería la migración planetaria, en el cual el planeta se movería hacia radios más cercanos a la estrella, y esto podría ser por interacciones con otros planetas o por interacciones con el disco, con el material del disco. El planeta que detectamos en TPLM 513, que tiene un semieje mayor de 0.3 unidades astronómicas y una masa de 0.4 veces la masa de Júpiter, en principio podría explicarse que se formó por medio de este mecanismo de fragmentación del disco, pero tuvo que haberse formado en una órbita más abierta, más alejada de la estrella, y haber migrado hacia adentro. Y cabe mencionar que este planeta no es el único que se formó por este método. También hay otro objeto de nombre GJ3512b, que tiene un periodo, semieje mayor y masa muy similares a TBLM 512b, y que también es otro buen candidato a haberse formado por este mecanismo de fragmentación de disco. Entonces, si fuéramos capaces de detectar más de estos planetas con propiedades similares, entonces eso implicaría que este mecanismo sería el mecanismo principal por el cual se forman planetas gigantes en torno a estrellas de baja masa. Y además de este objeto, estamos estudiando, como lo mencioné al inicio, no solamente
buscar, no solamente estamos interesados en buscar planetas en torno a estrellas de baja masa, sino también estrellas de baja masa en torno a estrellas jóvenes que se encuentran en regiones de formación estelar cercanas. ¿Y esto por qué? Porque estas regiones, al estar unas 10 veces más lejos de nosotros, pues es más difícil o es prácticamente imposible buscar en este momento planetas. Entonces solamente podemos buscar estrellas de baja masa en estos casos. Y en particular, este objeto es el primero de estos objetos que estamos, en el cual estamos tratando de buscar estrellas de baja masa. Este objeto, que se llama Duar 21, se encuentra en la región de Ofiuco, que es una región de formación estelar cercana muy activa, que está actualmente formando cientos de estrellas similares al Sol. Y en este objeto encontramos ya, de hecho, algunas compañeras, y es un objeto particular porque no solamente tiene una compañera de baja masa, sino que tiene además dos compañeras que son enanas marrón, que tienen masas entre 40, más o menos 40 veces la masa de Júpiter. Y es un objeto particular porque al tratarse de un objeto muy joven, que tiene menos de 1 megaño de edad, implicaría que estas estrellas enanas marrón son muy jóvenes, y entonces pareciera entonces que estos objetos de muy baja masa se forman muy rápidamente. Y aparte de este objeto, Duar 21, estamos actualmente observando al menos otros 4 objetos. Aquí en esta imagen les muestro tres estrellas que son estrellas enanas ultrafrías, que tienen masas entre 60 a 80 veces la masa de Júpiter, y están entre 9 y 30 parsecs de nosotros, que pues vamos a empezar a observar ahora en febrero, y que vamos a estar monitoreando más o menos a lo largo de un año. Entonces, la esperanza es que en los próximos años podamos detectar más objetos similares a los objetos que hemos detectado en TBLM 513 y Duar 21. Sin embargo, seguramente se preguntarán si sea posible quizás llevar a cabo un proyecto un poco más ambicioso y tratar de hacer búsquedas pues a una escala mayor, es decir, en lugar de observar unos cuantos objetos, quizás observar cientos de objetos, ¿no? Lo cual sería realmente muy bueno, porque entonces podría uno hablar de detecciones de decenas de planetas. Sin embargo, esto actualmente, con las características de los instrumentos, en particular de los interferómetros que operan en radio, es realmente costoso. Realmente no, a la fecha no se puede hacer esto de manera sistemática. Sin embargo, estamos un poco optimistas en ese aspecto, y pensamos que en las próximas décadas esto va a ser posible, y esto por el hecho de que se están planeando una nueva generación de radiotelescopios, y en particular quisiera mencionar un proyecto que está en puerta y que tiene que ver con este instrumento, con el VLA, el arreglo muy largo, que es un radiointerferómetro, uno de los más utilizados por los radioastrónomos, que ha sido muy importante desde la década de los 70, que ha participado en hallazgos muy importantes en muchas áreas de la radioastronomía, y que, bueno, hay planes para sustituirlo por lo que sería el VLA de la nueva generación. Entonces, este nuevo instrumento que se tiene planeado empezar a construir en 2030 más o menos, sería un arreglo mucho más potente, contaría con una gran cantidad de antenas, localizadas en su mayoría en Socorro, Nuevo México, pero que abarcaría una gran extensión en Norteamérica, incluyendo México y Canadá. Y el plan es que este interferómetro consista de de 3 subarreglos. Incluiría un interferómetro principal de unas 214 antenas, un arreglo corto, ¿no? que consistiría de 19 antenas, que formarían lo que sería el núcleo del arreglo,
y además consistiría también de un arreglo de líneas de base muy largas, de más o menos 30 antenas, que se localizarían en 10 localizaciones geográficas diferentes, que son cercanas a las localizaciones del LBA, y que operaría a longitudes de onda similares a las que opera el BLA. Entonces, el arreglo de bases muy largas, pues realmente representaría una mejora con respecto a lo que se tiene actualmente, porque al poder operarse en conjunto con el arreglo más compacto, eso lo que implicaría es que uno podría mejorar más o menos en un orden de magnitud la sensitividad del arreglo. Entonces, eso tiene implicaciones importantes. Una de ellas es que habría una mejora en la precisión astrométrica, ¿no? En lugar de tener presiones astrométricas de 100 microsegundos de arco, ahora se tendrían presiones astrométricas de 1 microsegundo de arco, y el hecho de que haya esta mejora en sensitividad implica que en lugar de observar o que nos tome unas horas observar una estrella, nos tomaría minutos en hacerlo. Entonces, con este arreglo, pues posiblemente uno pueda encontrar muchos más planetas, ¿no? Por medio de la técnica de astrometría en radio, y esto va a ser, creo yo, muy importante, ¿no? Realmente hay una posibilidad muy latente de que este método dé en el futuro muchos descubrimientos de planetas gigantes en torno a estrellas de baja masa. Entonces, ya para terminar, quizás la conclusión más importante es que estas búsquedas astrométricas son posibles ahora. Al menos hay un par de objetos que demuestran que es posible. Y esto pensamos que va a cambiar en algunas cuantas décadas, y que va a ser posible hacer estas búsquedas de manera más sistemática, y eso puede tener implicaciones muy importantes, sobre todo en cuanto a los modelos de formación planetaria. Pues pensamos que si estas búsquedas dan o encuentran muchos planetas gigantes, entonces eso apoyaría a esta idea que se tiene de que los planetas gigantes se forman principalmente por este método de fragmentación del disco. Y sería todo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Gisela, por la presentación tan padre. Ahora tenemos tiempo para preguntas por parte de la audiencia, entonces adelante quien tenga alguna duda o algún comentario. Mientras se animan, yo tengo una pregunta se escucha como que esta técnica de interferometría de muy grande, ¿cómo se llama? ¿Línea de base? Muy larga línea de base. Sí, gracias. BLBI. Tiene un poder es muy poderoso para astrometría, ¿no? Me queda la duda de cómo se compara con astrometría en óptico. O sea, porque, por ejemplo, ahora Gaia está muy de moda, ¿no? Por el poder que va a tener para ajustar la astrometría en óptico. Fuera del tiempo que acabas de mencionar, ¿no? Que en radio actualmente se necesita más tiempo. Digamos, cuando eso se mejore en 10 años con estos nuevos observatorios, ¿tú crees que la astrometría en radio llega a ser superior a la astrometría en óptico o no tiene nada que ver? No, sí. Yo creo que son complementarias. O sea, en términos de precisión, Gaia es comparable. O sea, bueno, depende también del tipo de objeto que estudies, pero digamos, objetos no tan débiles, Gaia y BLBI son comparables. Realmente la ventaja de BLBI está un poco, bueno, tiene que ver, bueno, la ventaja está en que podemos estudiar objetos que son muy difíciles de ver en el óptico, que fue un poco lo que mencioné, que son pues objetos que están en estas nubes moleculares, y que de hecho, o sea, con esta precisión de 1 microsegundo de arco,
ya no es tan loco tratar de buscar planetas en torno a estas estrellas jóvenes. Entonces ahí donde yo veo un poco, no, que va a ser, que va a tener esta ventaja en ciertos aspectos, ¿no? En donde Gaia va a ser imposible que, a pesar de tener la precisión, va a ser imposible que trate de buscar planetas en torno a estrellas jóvenes, ¿no? Porque están en estas regiones que son prácticamente invisibles. Entonces, Ya. yo creo que ahí es donde el BLBI puede ser importante, ¿no? Pero, digamos, en términos de números de estrellas que puede observar Gaia, pues Gaia nos supera por mucho. Ya. Y es por la sensitividad que mencionabas. O sea, que se necesita mucho tiempo, estar viendo mucho tiempo a una sola fuente de radio para capturar suficientes Sí, fotos. sí, exacto. Entonces no podemos, incluso con el nuevo PLA, no, o sea, nunca vamos a llegar a observar 1 billón de estrellas. Entonces, en esa parte Gaia es mucho mejor, pero en ciertas regiones, digamos, es donde BLBI puede ser mejor, como es el caso de estrellas jóvenes. Ya. Bueno. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, muchas gracias por la plática. Y bueno, la pregunta tal vez está no directamente relacionada con los sistemas particulares que estabas viendo, pero yo tengo una curiosidad nada más. ¿Cuáles son las perspectivas, digamos, de observar planetas del tamaño de la Tierra en sistemas de estrellas que son como nuestro Sol, más o menos? ¿Eso estamos todavía muy lejos de poder hacer eso? ¿O puede ser que ya has observado o que ya lo vamos a observar pronto? Digamos, mi pregunta obviamente va, ¿cuáles son si ya se ha observado el sistema donde podría haber vida en un principio? De hecho, sí. O sea, de hecho, los más comunes son un tipo de planetas que le llaman supertierras, que son decenas de veces la masa de la Tierra, pero después le siguen las planetas similares a la Tierra, en torno a estrellas similares al Sol. Entonces, no tengo exactamente cuántos se han descubierto, pero son más de 100. Y de hecho, que se encuentran en la zona habitable, es más o menos unas cuantas decenas. Entonces, sí hay, y aunque estos no se han descubierto con astrometría, estos se han descubierto casi todos con tránsito. Que es, ¿Y esos son planetas rocosas, entonces? No son planetas gaseosas, sino planetas rocosas. sí, planetas rocosos. Ok, sí. Sí, lo que pasa es que estos otros métodos son más sensibles a este tipo de planetas. Entonces, estos otros métodos sí han encontrado muchos planetas rocosos en torno a estrellas similares al Sol. Entonces hay planetas de tipo de la Tierra, más o menos, que son la zona habitable también. Sí. Ok, gracias, sí. Jorge, creo que tú querías preguntar algo. Sí, tengo una pequeña pregunta. Adelante. ¿Este tipo de análisis se podría aplicar para otros objetos? Bueno, tenía la duda si se puede aplicar, por ejemplo, para la búsqueda de estos discos de formación de planetas en gases, en nubes de gases, o no se podría observar esos anillos con este tipo de análisis. Sí, bueno, con radiointerferómetros, de hecho sí se hace. Nada más que es un poco diferente porque estos discos de gas y polvo emiten, o sea, la radiación que emiten le llamamos radiación térmica, porque es emisión reflejada por el polvo, y al ser emisión térmica es generalmente emisión débil. Entonces, realmente, o sea, al ser una emisión muy débil no la puedes detectar con BLBI, pero sí se puede observar con radiointerferómetros estándares, digamos, por ejemplo con el BLA o con ALMA.
que son radiointerferómetros más chicos. Entonces son más sensitivos a objetos que son menos brillantes, ¿no? Entonces, con BLBI no se puede hacer y veo complicado que se pueda hacer pronto. Quizás con el nuevo VLA tal vez se pueda hacer imágenes de discos, porque la sensitividad va a ser mejor, pero por el momento las imágenes que se tienen de los discos son con VLA o con ALMA. Gracias. Sí. Ok. Bueno, yo te hago otra pregunta que me causó curiosidad lo del uso de los datos viejos. Son de hace 10 años, ¿no? Sí, sí. O sea, la duda que tengo es cómo se compara la sensitividad que había hace 10 años con la que tienen ahora. O sea, ¿esos datos sí son comparables en calidad a los que pueden obtener ahora? Sí, más o menos, o sea, los errores son un poquito más grandes, pero no tanto. Lo que pasa es que estas observaciones, o sea, cada época les tomó como 10 horas, o sea, para tener un punto de 10 horas, y nosotros ocupamos más o menos la mitad. Ya. ¿Y qué instrumento era o sea, con qué instrumento se sacaron esos datos? También con el BLB. Ah, ok. Entonces era mi ignorancia. Yo creí que era mucho más joven, o sea, la técnica esa de... ¿De BLBI? Ajá, No, sí, ya lleva algunas décadas. órale, ya. Ya. Sí, no sabía que es porque ya son miles de kilómetros, ¿no? Sí. Ya. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias una vez más, Gisela, por tu coloquio. Me parece que ya no hay más comentarios ni preguntas por parte del público. Entonces, y podemos igual cerrar la transmisión. Y nuevamente, muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.